Hoy vamos a comer un menú que el Señor nos haya hecho para que lo podamos comer y disfrutar. No va a ser un menú bueno para algunos, quizá para nadie, pero las cosas es como a los niños. A los niños hay que decirle, no, papá, no me gusta esto. Comelo y después decime si te gusta o no te gusta. No lo digas de antemano. Y lo mismo es con la palabra de Dios. El Señor nos prepara el menú y nos dice, comer. No, Señor, yo no lo puedo comer porque no me gusta esto. No, comelo igual. Comelo igual. Tenemos que comerlo. Lo vamos a comer de cualquier manera. No porque yo lo fuerce de comerlo, de escucharlo, sino porque el Señor, con toda su misericordia, quiere que nosotros aprendamos y que comamos la cosa que Él nos da. Antes de comenzar, por supuesto, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos guíe. Padre Santo, te damos gracias por tu grande amor y tu misericordia. Y te pedimos, Señor, en esta congregación, que nos ayudes a crecer en tu palabra, que nos ayudes, Señor, a aprender todo lo que tú quieres que aprendamos para vivir una vida santa. Te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo, siempre con la guía de tu Santo Espíritu. Amén. Lo único que quería indicar, por las dudas, si en los ejemplos que yo doy, porque a mí me gusta dar ejemplos, si en los ejemplos que yo doy no están involucrada ninguna persona de esta iglesia. Cuando yo doy un ejemplo, no es que estoy tomando como referencia lo que le está sucediendo a una persona o a otra persona. Todos los ejemplos que yo doy son reales, personas reales pero que no viven en este país. Viven en otros países. Así que no se sientan que yo estoy nombrando de una manera tangencial alguna situación que ustedes están viviendo, porque no las conozco. Muy fácil. Yo a ustedes los conozco de acá, pero no los conozco verdaderamente. Si hay algún ejemplo que yo doy, no se sientan ni digan, Alberto habló de mí. No, eso no. No se sientan tocados. Todos los ejemplos que yo doy son personas reales, situaciones reales, pero de otros países. Bueno, eso quería decir. Después, vamos a hablar un poquito de la responsabilidad del ser humano. En la predicación que hicimos el 28 de diciembre, me parece, yo hablé el tema de la responsabilidad. El ser humano es más responsable de lo que ustedes piensan, de lo que pensamos. Nosotros creemos que una responsabilidad o una cosa que tenemos que hacer, un mandato o algo, lo podemos esquivar, ¿no es cierto? No, yo acá no me meto en esto. Si el Señor te lo manda, ya estás metido en el tema. Así que no te lo podés sacar de encima. Aún creas o no creas en el Señor, todos tenemos responsabilidades y no nos podemos escapar de esas responsabilidades. Y eso lo tenemos que conocer muy bien, porque esas responsabilidades que tenemos son las que después, si no la cumplimos, vamos a tener un montón de problemas. Y entonces el Señor quiere explicarnos y enseñarnos que nosotros no nos podemos sacar las responsabilidades que el Señor nos da diciendo, bueno, yo no soy responsable. No, somos responsables. Ustedes me dirán, ¿de qué es? Bueno, eso es lo que tenemos que aprender. Por supuesto, yo no soy responsable si un presidente de una nación aprieta el botón rojo y se produce una explosión atómica. Por supuesto, yo no soy responsable de eso. Quizá en mínima parte sí. Porque si yo voté a ese presidente y ese presidente apretó el botón rojo, yo tengo una parte de responsabilidad.
Pero no estamos hablando de política, estamos hablando de la palabra de Dios. Ahora, vamos a ir por parte, dijo el descuartizador. Bueno, vamos a ir a 1 Corintios y vamos a ir al versículo 7, capítulo 7, vamos a ir al versículo 25, vamos a leer ahí. Lo que quiero decir es esto, Corinto. ¿Qué es Corinto? Corinto es una ciudad que está ahí en la parte de Turquía y de Grecia, en que en ese momento era una ciudad enormemente comercial. Era una ciudad enormemente comercial, enormemente rica, donde dilagaba, o sea, abundaba la inmoralidad. Imagínense, en todo tipo de inmoralidad lo podíamos encontrar en Corinto, ¿no? Como ahora están esos viajes sexuales a distintas partes del mundo, ¿no es cierto? Todo tipo de inmoralidad. Imagínense lo peor que podía encontrarse en el mundo en ese momento, Corinto. ¿Por qué? Porque era un pasaje, era interesante porque hay dos brazos de mar, uno que está de acá, otro que está de allá. Corinto estaba en el medio. Había algunas embarcaciones, muy inteligente la gente, que para que no dar toda la vuelta por el mar, las ponía arriba de una especie de rolos o rueda y llevaban los barcos pequeños, por supuesto, los llevaban, ¿no es cierto?, y caminaban sobre la tierra para alcanzar en la otra parte del mar y se evitaban todo el giro ahí por el mar Egeo, no sé, a eso ahora no tengo acá el mapa, pero es muy interesante todo lo que hacían en ese momento. Y era muy interesante también toda la inmoralidad que existía. Ahora, ¿qué sucede ahí en Corinto? El Señor tiene sus planes. Y entonces llega Pablo a Corinto en el segundo viaje misionero, ¿no es cierto? En el segundo viaje misionero llega Pablo. ¿Y qué sucede ahí? Pablo comienza a predicar la palabra de Dios y ahí se encuentra, interesante verlo eso, va a predicar se encuentra lo primero con dos hebreos, digamos un señor y una señora, y ahí empiezan a predicar, van a predicar a la sinagoga, y en la sinagoga el principal se convierte, extraordinario eso, ¿cierto? El principal se convierte y entonces empiezan a predicar a Cristo y después lo sacan a todos corriendo, ¿no? Imagínense, ahí entre medio de esta ciudad y en una sinagoga empiezan a hablar de Cristo y lo sacan corriendo, ¿no es cierto? Bueno, no es el estudio que vamos a hacer hoy ese, pero busquen en el libro de Hechos de los Apóstoles, lo vamos a buscar, Hechos 18, así rápidamente, en el libro de Hechos, capítulo 18, vamos a ver algunas cositas. No sé si lo publicaste acá, libro de Hechos. Esta Biblia tiene unas hojas tan finitas que no me permiten enganchar. Capítulo 18, a ver, del libro de Hechos. Segundo. ¿Lo encontraste? No. Bueno, vamos a ver algunas cositas de acá. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Ahí sabemos por qué Pablo llega a Corinto. Ahí se encuentra después con una serie de personas, Áquila, una de ellas, pero lo más importante es esto. Se convierte se convierte el principal de la sinagoga, y entonces cree y toda su casa
se bautizan, y dice así, esto para mí es lo más importante de esta parte. Entonces el Señor, capítulo 18:9, fíjense que esto es muy importante, 18:9, véanlo todos, a ver, ¿dónde está? 18:9, dice así, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Qué lindo sería que nosotros, si predicamos las palabras y vamos a un lugar, tengamos una visión del Señor que nos dice, ninguno te podrá hacer mal acá, habla, tienes que predicar, y fíjense en esto, hay mucho pueblo, mi pueblo, en esta ciudad. Sería interesante eso, ¿no es cierto? Y eso es lo que sucedió. Ahora, ustedes me dicen, Corinto, ¿qué era Corinto? Era una cloaca, no sé si me entienden, era una cloaca. Lo que se hacía en Corinto era terrible. Había, templos, sobre todo templos de la fertilidad, ¿no? Donde las sacerdotisas, por supuesto, eran mujeres. Y entonces, ¿cómo se adoraba a sus dioses? Haciendo el amor con las sacerdotisas. Entonces, un hombre decía, o una mujer también, decía, voy a orar al templo, ¿no es cierto? Iban a adorar a su Dios con la sacerdotisa que le daban la posibilidad de decir, bueno, la fertilidad, hay tantas cosas de esas, pero que están acá también. No piensen que Corinto era una ciudad que el único lugar donde era moralmente caída. Acá está todo caído, en todas las grandes ciudades, aún en los pequeños pueblos. Sobre todo en Italia, conozco en Austria, estamos cerca de acá. Tenemos un montón de ciudades donde la corrupción está por todos lados. Y no hablo de corrupción, hablo especialmente hoy de corrupción sexual. ¿Por qué vamos a hablar de corrupción sexual? Por algo que vamos a leer después. Y entonces, ¿qué pasa? Llega Pablo, comienza una iglesia y la gente se convierte. Esa gente que el Señor ya tenía dentro, como oró el hermano Mario, ¿no? Gente que ya preparada del Señor de antemano, que eran los que se iban a convertir. Y ellos se convierten. Y dentro de esos convertidos, como siempre pasa, corruptos, corrupciones, familias destruidas. ¿Por qué? No había familia ahí. Porque el padre se acostaba con la madre, pero también la madre se acostaba con un hijo, también la hija con el padre, también una corrupción total y absoluta, que sucede ahora. Yo conocí una familia donde, no digo de dónde, pero reales, donde ellos decían que eran creyentes, pero el padre tenía el derecho de poderse acostar con la hija mayor. Tenía el derecho de la madre. O sea, le daba ese derecho de acuerdo a lo que sus padres y sus ancestros le habían enseñado, porque eran de un lugar donde sus padres y sus ancestros le habían dicho eso. Y ellos teóricamente eran creyentes. Bueno, entonces llegaron a Cristo. Pero hay muchos llegaron a Cristo y cuando comenzaron a ver la palabra de Dios dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahora somos creyentes, somos hijos de Dios, aprendieron. El que cree en Jesucristo es un hijo de Dios. Y yo no puedo vivir. El Espíritu Santo que habían recibido los llevó a entender que lo que estaban haciendo era una locura. Porque la palabra de Dios lo decía. Empezaron a leer el Antiguo Testamento, porque en ese momento tenían el Antiguo Testamento, no tenían el Nuevo Testamento. Y leyeron la ley
y empezaron a ver todas las cosas que no se deben hacer, y ellos las estaban haciendo. Y dentro de la iglesia había familias, como la de Cloé, dice acá en 1 Corintios, que le escribieron a Pablo. Le dijeron, ¿qué podemos hacer acá? ¿Cuál es el mandato? Porque no tenían el Nuevo Testamento, no tenían todavía esta carta que le escribió Pablo. Y entonces, ¿cómo tenemos que comportar nosotros que somos hijos de Dios? Y entonces Pablo le escribe 2 cartas, pero esta es una. Y en el capítulo 7 de 1 Corintios le empieza a explicar cómo se deben, comportar sexualmente. Muy claro, tienen que ir a 1 Corintios, capítulo 7, y vemos un montón de cosas que el Señor les dice cómo se tienen que manejar. Y dice, Pablo, de acuerdo a lo que le habían escrito, evidentemente era familias corruptas totalmente, y ellos dijeron, no, ahora no podemos hacer eso. ¿Y qué le dice Pablo? Pablo le dice así, capítulo 7, versículo 1. ¿Están viendo? Bueno, dice así, en cuanto a las cosas que me escribiste, no es chimento, no en cuentos. Alguien de la iglesia le escribió a Pablo. Pablo indica en el capítulo 1, el capítulo 1, que son los de Cloé, una familia. Le escribe, pero aparte otros también. Dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Buenísimo. Lo dice Pablo. Ahora, seguimos leyendo el Antiguo Testamento, por supuesto, si vamos a todo eso, pero si se los nombro nada más, se los nombro para no ir muy lejos, ¿no? En Génesis 1:28, el mandamiento de Dios fundamental es multiplicaos. Multiplicaos. Génesis 1:28. En Génesis 9:7, lo principal que el Señor le dice a la gente, multiplicaos. En Génesis 12:1, ahí cambia un poco la actitud, el Señor, no es que cambia, muestra otra perspectiva de lo que Dios va a hacer y llama a Abraham, ¿no es cierto? Llama a Abraham, pero ya cambia, no le dice a Abraham multiplicaos. Búscalo, acá. ¿Qué le dice? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, a tu parentela y a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Segundo versículo. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendito. Bueno, ¿quién va a engrandecer al pueblo de Israel? El Señor, ¿no es cierto? Y si seguimos adelante, búscalo ahí también, anda a Génesis 26:4, así lo vemos, Génesis 26:4, y dice así, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, de todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Cuál es la palabra? Multiplicaré, Dios multiplicaré. Andamos a Éxodo 1:12, fíjense en la obra de Satanás ahora. Vamos a Éxodo 1:12. Ahí vamos a ver las obras de Satanás. Como dice, pero cuanto más los oprimían, ¿quién es que oprimía? Oprimía al pueblo de Israel, lo oprimían los egipcios. ¿Guiados por quién? Por Satanás, por supuesto. Tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Esa obra del Señor, pero obra del Señor ¿contra qué? Contra la obra de Satanás, que oprimían a los hebreos. ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo que siempre el Señor dijo multiplicaos. Pero ahora saltamos de nuevo al libro de Corintios y encontramos una cosa que nos paraliza. Número 1. Dice que bueno al hombre no tocar mujer y bueno a la mujer no tocar hombre. Ya pareciera que esto no es voluntad de Dios. Porque no, escuchame, el Señor me dijo que me tenía que multiplicar. La forma de multiplicar es que nos esposemos.
No estamos hablando de multiplicarse de una manera fuera del matrimonio, porque acá estamos en una iglesia, estamos hablando de la palabra de Dios, no estamos hablando de cosas diversas. La única forma de multiplicarse es esposarse, ¿no es cierto? Pero, dice Pablo, pero a causa de la fornicación cada uno tenga su mujer y su marido, o sea que tenemos que tener, como somos incontinentes, tenemos que tener nuestra esposa y nuestras mujeres. Entonces, ¿cómo continúa acá Pablo? Pablo continúa. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. Da una serie de instrucciones muy importantes que no la vamos a ver ahora porque este no es el motivo por el cual estamos estudiando esto. Ahora vamos a ver cuál es el motivo por el cual estamos estudiando esto. Es muy interesante esto porque podemos seguir lo que dice Pablo acá. Dice así, en el versículo 6. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Ay, ¿qué está sucediendo acá? Acá se me está armando un lío terrible. Está hablando Pablo, digamos, motivo personal, ¿son sugerencias de Pablo o es la palabra de Dios esta? Porque todo me dice, sí, no, esta carta es la palabra de Dios. Pero Pablo me está diciendo que esto no hay mandamiento. Por vía de concesión. Y ahora da su parecer. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo. Se pone como ejemplo Pablo. ¿Quién es Pablo? Bueno, Pablo es un apóstol. Apóstol mandado por el Señor Jesucristo. Él rindió las pruebas, su currículum. Vamos a ver el currículum de Pablo. Un hombre totalmente contra la iglesia. Y después de su encuentro con el Señor Jesucristo, a favor de la iglesia. Evidentemente hubo un cambio ahí. Y entonces, ¿cómo hizo él para demostrar que era un apóstol? Por los milagros que hizo. Era la manera en ese momento. Él hizo milagros extraordinarios, Pablo. Entonces, él dice que él presentó sus documentos de apóstol, que Jesús lo había mandado. Y después podemos ver que fue así, ¿no es cierto? Entonces él tiene la autoridad que sus consejos son consejos del Señor. Pero vamos a ver otra cosa interesante acá, que es el motivo de hoy. El motivo de hoy es este. Vamos al versículo 25, habíamos dicho, 7:25. 7:25. Y fíjense cómo empieza Pablo acá. 7:25 es para ponerse a temblar. Y para desalentar a algunos, que no quiero que se desalienten. Para enseñar a los jóvenes. Todo esto está hecho para enseñar a los jóvenes. En un paso decisivo. Dice así. En cuanto a las vírgenes, mujeres, se sabe, doncellas, personas que no se han esposado, pero también para los varones, ¿no es cierto? En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. Empezamos mal. Si empezamos así, si uno te dice, mira, yo no tengo mandamiento del Señor, lo que te voy a dar es un consejo mío. Pero está hablando Pablo acá. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Acá dice, atenti, yo estoy dando mi parecer, pero lo estoy dando como una persona que ha alcanzado la misericordia de Dios, es un creyente. Y después, al final de este párrafo, dice así en el versículo 40, pero a mi juicio, más dichosa sería si se quedara así, pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Así como al final de este relato, ¿no es cierto?, él dice que es su parecer, pero él tiene el Espíritu de Dios. Quiere decir, ¿cómo tenemos que tomar esto? Esto lo tenemos que tomar como venido de Dios. Porque algunos me dicen, no, pero este es un consejo de Pablo. Sí, pero un consejo de Pablo. Entonces,
Cuando vos hablas mandato de Dios, lo tengo que hacer. Consejo de Pablo, y no, ahí Pablo da su parecer. ¿Qué hago yo? Yo hago lo que Dios me dice. ¿Pero y Pablo? ¿Quién es Pablo? Pablo es un enviado de Dios. Y Pablo tiene el Espíritu Santo. Y Pablo tiene toda la responsabilidad de la enseñanza que está dando. Y acá nos empieza a dar una enseñanza que yo quisiera que todos ustedes lo aprendan bien, y yo también, para dar los consejos correctos, no solo los consejos, los mandatos de Dios, a pesar que Pablo dice que es lo que él piensa de estas cosas que vamos a ver hoy. Dice así, está hablando a los jóvenes que no tiene un mandato de Dios para los jóvenes, pero dice así, tengo pues, empiezo de nuevo, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de las necesidades que nos apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Te hace temblar esto. Si vos sos realmente responsable, te hace temblar. Dice Pablo, quédate como estás. A un joven, quédate como estás. ¿De qué está hablando? Ahora vamos a ver. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. O sea, ¿estás esposado? ¿Estás ligado a una mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? Sé libre. Soltero. Dice, no procures casarte. Si nosotros hablamos con todos los jóvenes de las iglesias locales, de todas las que yo he conocido, los jóvenes están todos buscando casarse. Están todos buscando casarse. Están desesperados por casarse. Y ojo, está bien eso, ¿eh? No, estamos hablando una cosa importante acá. Mas también, si te casas, dice Pablo acá, no pecas. Si te casas, no pecas. También, los que están buscando de casarse, también. No es que están haciendo una cosa que está mala. El hombre que busca una mujer para casarse no está mal. La mujer que está buscando un hombre para casarse está bien. No pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero de los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os quisiera evitar. ¿Qué significa esto? Que todos los que van a tomar una decisión, porque somos más responsables de lo que creemos. Por supuesto, los que están acá, algunos están casados, otros separados, otros juntados, no sé, no los conozco, pero sé que todos tenemos alguna situación que arrastramos de Corinto. Una situación que arrastramos de la vida anterior. Todos tenemos dificultades. Todos tenemos que, como la vez pasada les dije, todos tenemos que recoger lo que sembramos mal. Ahora, si vos te arrepentís, y lo vuelvo a decir, y vos aceptás la voluntad de Dios, lo que tenés que recoger, lo vas a recoger igual, pero con la ayuda de Dios. Esa es la diferencia. Todo lo que hicimos mal, lo vamos a recoger, inevitablemente. Pero vamos a tener la ayuda de Dios en recoger lo malo que sembramos. Entonces, ¿qué nos dice Pablo acá? Nos dice que a los que están solteros, no se apuren. No se apuren. ¿Por qué? Yo me quiero casar, quiero tener hijos. Bueno, está bien. Si lo haces, no pecás, no vas a pecar. Si te casás, está bien. Pero ten en cuenta que si te casás, vas a tener, ¿qué? Responsabilidades. Y esas responsabilidades, y lo dice muy claro acá, ¿no es cierto? Tendrán aflicción en la carne, y yo las quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuvieran. Ahora vamos a explicar esto. Y los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como si no se alegrasen.
y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no los disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado en las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces, esto es el centro de lo que queríamos hablar hoy, la responsabilidad del hombre. Si tú te quieres casar, te puedes casar, no pecas, pero estar atento. Si formas una familia, hay responsabilidades. No es fácil irse a acostar con una mujer o una mujer con un hombre, después vienen los hijos, porque eso inevitablemente viene. Y si después vienen los hijos, vos sos responsable de tus hijos. Es como yo siempre digo, cuando el Señor Jesucristo nos enseña y nos dice, al que toque un hijo, mejor que se ponga una roca, una piedra de molino en el cuello y se tire al agua. Yo veo constantemente personas con hijos, primero que se quieren sacar los hijos de encima, se pelean para no tener los hijos. Después veo que le están haciendo un daño enorme a los hijos. Y eso de lo que habló el Señor Jesucristo, vos estás dañando a tus hijos. Vos le estás estás poniendo a tus hijos en contra de su padre o su padre en contra de su madre. ¿Y qué estás haciendo? Estás dañando lo que el Señor Jesucristo dijo. Cuidado, no toquen a los hijos. Y vos lo estás tocando. ¿Por qué lo estás tocando? Lo estás tocando por cosas del mundo, por dinero. Lo estás tocando por cosas que vos querés. Yo tengo un amigo que su mujer aprovechando, digamos, las leyes en Italia que protegen a la mujer, y está bien que así sea, porque la mujer es más débil que el hombre, pero la empezó a acusar. Y yo lo sé porque yo fui llamado a hacer testimonio en ese juicio, sin quererlo. Pero este hombre me pidió y me salvó el Señor. ¿Sabe con qué me salvó? Me salvó con la pandemia. Me salvó con porque el día que yo tenía que declarar, fíjense, justo se enferman de COVID algunos de ahí del juzgado. Y no pude ir. Y después ya no pude ir después. Yo tenía que haber declarado. No sabía lo que iba a declarar verdaderamente. ¿Cuál era la situación? Ella acusaba a él de maltrato. Y cuando fueron a ver, ¿cómo te maltrata? ¿Por qué te maltrata? Y no pudieron encontrar nada. Y ella a mí me había dicho que él jamás la había tocado. Y yo tenía que ir a declarar eso justamente. Y entonces los hijos declararon contra su madre. Ahora imagínense en ese matrimonio. Imagínense. No son creyentes, ellos dicen que eran creyentes, pero no son creyentes. Ahora, ¿qué tengo que decir yo? Que guiados por un instinto, ellos asumieron una responsabilidad que no pudieron cumplir. Ya tienen 2 hijos que tienen 14, 15 años. Entonces, estamos atentos, somos responsables. Si tenemos que formar una familia, estemos atentos. Tenemos que llegar hasta la fin de nuestras responsabilidades. Hay otros ejemplos, ¿no es cierto? Que somos responsables. Tengo una familia, nos casamos, tenemos una familia. Bueno, yo tenía un amigo que él formó una familia. ¿Y qué hizo? Dijo, bueno,
ahora vamos a edificar la casa. Edificaron su casa, que yo la conocí, yo estuve en la casa de ellos. Y después dijeron, bueno, ahora ya vamos a edificar una segunda casa. Vamos a edificar una casa fuera de la ciudad, en un lugar. Empezaron a edificar la casa. Y después de tanto esfuerzo, cuando pasaron varios años, los hijos ya eran más grandes y no querían ir a la casa de fin de semana. Todo esfuerzo inútil, tirado por la ventana. El matrimonio es bueno, es lindo, pero es temporal. Es temporal. Ahora, me gustaría buscar acá una escritura. Mateo 22, 29. Búscamela. Mateo 22, 29. ¿Por qué? Porque no quiero desalentarlos, pero la palabra de Dios me está diciendo esto acá, ¿no es cierto? Dice así. Cuando los saduceos le vienen a Jesús a preguntar sobre la resurrección y le plantean un caso de esposos que se murieron, entonces, o mujeres que se murieron, entonces dice, cuando en la resurrección, ¿quién será el esposo o la esposa de esta persona? Estuvo casada 7 veces. Bueno, entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán a casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. O sea, el matrimonio es una cosa temporal, pero la vida en el Señor es eterna. El matrimonio es importante, pero es temporal. El matrimonio se disuelve con la muerte de la mujer o del hombre. En el futuro no estaremos más casados. No hay una indicación del Señor que te diga, pero sí como los ángeles. Como los ángeles. Quiere decir que el matrimonio es una cosa que tenemos que darle tiempo y responsabilidad si la asumimos, pero es temporal. Quisiera también ir a Mateo 6, y vemos Mateo 6, que dice así. Mateo 6, 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla, el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ahora, falta otro versículo, 24. Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Nosotros, los seres humanos, somos más responsables de lo que la gente piensa. Cuando nosotros tenemos a los jóvenes, ¿qué le dije Pablo? ¿Estás libre de mujer al hombre o estás libre de hombre a la mujer? No procures casarte. Pero si te casas, no pecas. ¿Pero cuál es la diferencia entre esos dos términos? Hay algo que divide eso. La responsabilidad. O sea, si vos te casás, vas a tener muchas dificultades. Muchísimas dificultades. ¿Y sabés cuál es la mala noticia? Que lo tenés que afrontar. Lo tenés que afrontar. Si vos te casás, después tenés que afrontar las cosas que suceden. No te podés escapar. Y entonces, o vos pensás que decía, no, yo me separo y estoy libre, hago mi vida. Si sos soltero, soltera, puede ser. Porque delante de Dios es un desastre, pero al menos no dañás a otras personas.
Pero si vos asumís una responsabilidad y atenti, a mí me quisieron engañar tantas veces con falsas doctrinas. Me dice, no, pero lo que pasa es que yo me separé cuando no era creyente. ¿Qué interesa eso? Las responsabilidades no son solo del creyente, las responsabilidades son humanas también. ¿Entienden eso? A mí me venían a decir, no, sí, yo me metí con esa mujer o con ese hombre cuando era incrédulo, yo no sabía. Está bien. Yo te doy la razón con todo mi corazón, porque yo también soy hombre y yo sé que puedo caer. Pero lo que hiciste está mal delante de Dios, aunque no eras creyente. Las consecuencias las vas a pagar. Y dice Pablo eso. Yo quisiera evitar ese sufrimiento. Apelo a la responsabilidad de los creyentes. No me vengan a decir, no, yo era incrédulo y entonces hice cosas que no debía. Sí, pero la responsabilidad la tenés que cumplir. Antes era no creyente, hiciste lo que está mal. Bueno, todo lo hemos hecho. No es que yo me estoy exento a eso. Pero la responsabilidad, el resultado, lo tenés que pagar. Si sos creyente, buenísimo, porque el Señor te va a ayudar si te arrepentiste. Si no sos creyente, malísimo, porque estamos viendo todo lo que sucede. Yo en Italia veo todos los días, cada vez que enciendo la TV, hay uno que asesinó a la mujer o se suicidan por cosas terribles. Hay un soldado que tenía la guardia de la Casa de Gobierno argentina, no de la Casa de Gobierno, sino del lugar donde vive el presidente. Se suicidó porque tenía una deuda. ¿Se dan cuenta? Evidentemente, este pobre hombre estaba acosado por una situación económica. Ahora, nosotros tenemos que entender esto. Las cosas económicas vienen, suceden, porque nosotros no sabemos administrar, en general, no sabemos administrar. No hablo de ninguno en particular, sino en general. Y esos problemas de no saber administrar generan deudas. Deudas que son del tiempo, de acá, de este tiempo. Pero nosotros tenemos que fijar nuestra vista en la eternidad. Porque nuestra vida estará en la eternidad, no en esta vida pequeña. ¿No es cierto? Ayer estaba viendo ahí que habían publicado en un sitio que había muerto un periodista argentino que algunos lo seguían y decían, sí, fíjate, la vida es como niebla que aparece por un poco de tiempo. Exactamente, esa es la realidad. Porque ahora todos nosotros vivimos en una realidad que es virtual. O sea, la realidad que nosotros vemos no es la realidad. Nosotros estamos viendo una cosa que no es real. Pues decir, ya, sí, me toca. Si yo no voy a trabajar, no como. Sí. Pero, ¿quién es? Si vos sos creyente, ¿quién es tu Señor y Salvador? Si vos sos creyente, ¿qué te dijo el Señor? ¿Alguna vez habló que el Señor te iba a matar de hambre? ¿Alguna vez el Señor te dijo que no iba a estar con vos? El Señor está, si sos creyente en Cristo, está siempre con vos. Siempre, en la mala, en la buena, en lo que uno cree que es la mala, para Dios es la buena. Porque como dijo el hermano que habló del martillo, a veces Dios te da con el martillo y vos creés que te está haciendo daño, pero te está haciendo un bien. Somos responsables y no nos saquemos de encima esa responsabilidad, porque esa responsabilidad, si no la hacemos, es el pecado. Y el pago del pecado es la muerte. Así que
tenemos que asumir que somos responsables y si tenemos que tomar una decisión de casarnos, si tenemos que casarnos, tenemos que asumir que somos responsables hasta el final. Y si decimos, no me la puedo hacer esta, no tengo la fuerza necesaria para casarme, no me caso. Estoy contigo, Señor. Bueno, quería compartir todo esto con ustedes. Que el Señor los bendiga y que el Señor nos ayude y nos guíe. Amén.